Mi esposa cazafortunas cayó en mi trampa. El matrimonio, de 10 años, terminó al instante. El día que mi matrimonio terminó, yo sostenía una taza de café, que ya se había enfriado. Mientras observaba el rostro de mi esposa hacer algo que nunca antes me había permitido ver. Le dije que íbamos a vender la casa. Y que nos mudaríamos a un parque de casas rodantes. Y la mujer, a la que le había dedicado 10 años de mi vida, me miró como si yo fuera algo que se le había pegado en la suela del zapato. Luego, ella me informó. Con la fría claridad de alguien que había esperado mucho tiempo para decir exactamente eso. Que no tendría ningún problema en encontrarse a un hombre de verdad. Mi nombre es Frank Callaway. Yo crecí en Macon, Georgia. Soy hijo de un conductor de camiones Kenworth. Y de una mujer que planchaba las camisas de otras personas, en una tintorería de la calle Mulberry. 6 días a la semana. No éramos ricos bajo ninguna definición, pero tampoco nos faltaba nada que realmente importara. Mi padre se comunicaba con frases cortas, que funcionaban como buenas herramientas manuales. Las tomas, las usas, y resisten el paso del tiempo. La cosa más útil que él me dijo en su vida, ocurrió cuando yo tenía 14 años. Estaba enfurruñado por unas supuestas injusticias en la escuela. Y buscaba algo de compasión en la mesa, durante la cena. Él levantó la vista de su estofado, y me dijo claramente que nadie me debía nada. Y que cuanto antes entendiera yo eso, más pronto podría ponerme a trabajar. Luego, él volvió a comer. Yo me quedé pensando en esas palabras durante un año, antes de entenderlas de verdad. Una vez que lo hice, se convirtieron en la base de todo lo que construí después. A los 19 años, empecé a dar martillazos para un contratista residencial, llamado Erd Dooley. En las afueras de Warner Robins. Ruidoso, mal hablado. Y poseedor de un don casi sobrenatural para recorrer una propiedad y saber su costo. Con un margen de error del 2%, antes de clavar un solo clavo. Erd me enseñó más sobre construcción en 3 años. Que lo que la mayoría de los hombres aprenden en una década. Pero la cosa más importante que él me enseñó, no tenía nada que ver con estructuras o cimientos. Una tarde, estábamos parados en un proyecto terminado. Viendo a una familia joven caminar por una casa que yo había ayudado a construir. La esposa pasaba la mano por los gabinetes de la cocina. Con la expresión de una mujer que reclama algo como suyo. Fue entonces, cuando Erd dijo en voz baja, que el hombre que construye la casa gana dinero una vez. Pero el hombre que es dueño de la tierra, gana dinero para siempre. Yo lo escribí en una pequeña libreta, que guardaba en el bolsillo de mi chaqueta Carhartt. Nunca tiré esa libreta. A los 27 años, ya tenía mi licencia de contratista, y $31,000 ahorrados. Producto de 5 años de semanas laborales de 60 horas, y sándwiches comidos de una hielera. Así que compré mi primer terreno. Era una parcela de 1/4 de acre, en el lado sur de Macon. Que la mayoría de los inversores habían descartado. Yo había hecho mi tarea sobre los planes de rezonificación de la ciudad. El corredor de infraestructura que estaban construyendo. Y la redistribución de los distritos escolares que se avecinaba. Pagué $22,000 por el lote, construí una casa de 3 habitaciones en él. Con mis propias manos y un equipo de 2 personas, y la vendí por $112,000. Las ganancias importaban menos que el aprendizaje. Entendí, en ese momento, que los bienes raíces no se tratan de edificios. Se trata de prever hacia dónde van las cosas, antes de que alguien más mire en esa dirección. Yo lo hice, una y otra vez. Callaway Development LLC nació en 1994, como una empresa unipersonal, con un apartado postal. Y un solo proyecto en marcha. Para cuando yo tenía 46 años, la empresa contaba con 12 empleados. 14 proyectos residenciales terminados en 4 condados de Georgia. Y propiedades comerciales que generaban ingresos pasivos constantes. Además, tenía una relación con mi banco regional.
que valía más que cualquier activo individual en el balance general. Mi banquero me dijo una vez, que en 22 años otorgando préstamos, nunca había tenido que llamarme por un pago atrasado. Yo consideré esa afirmación como la mejor evaluación profesional que jamás había recibido. Yo también tenía un mejor amigo, llamado Roy Hendricks. Él había sido mi contratista de estructuras, mi compañero de caza. Y lo más cercano a un hermano que yo había tenido en 30 años. Roy tiene la complexión de un barril, se ríe como la puerta de un granero en una tormenta de viento. Y ha estado casado con su esposa Dorothy durante 34 años. Lo están, a la manera ruidosa, feroz y completamente genuina. De las personas que se eligieron correctamente a la primera. Cada domingo por la tarde, que yo pasaba en la mesa de su cocina, comiendo lo que Dorothy preparaba y viendo fútbol americano con Roy, yo me iba de allí con un sentido renovado, de cómo se veía desde adentro. Una verdadera asociación entre dos personas. Roy nunca confió en Diane, ni siquiera desde el primer apretón de manos. Él me dijo una vez, alrededor de un año después de habernos casado, que ella parecía ser alguien que siempre llevaba la cuenta. Yo le respondí, que esa era simplemente su forma de interactuar con el mundo. Él me dirigió esa mirada firme, de ojos marrones. Típica de un hombre que ha dicho lo que tenía que decir. Y que entiende que el otro hombre aún no está listo para escucharlo. Luego, nosotros volvimos a hablar sobre un proyecto de estructuras que estábamos manejando juntos en el condado de Bibb. Yo archivé su advertencia, bajo la categoría de cosas que no quería examinar, y le cerré la puerta. Yo conocí a Diane en un evento de la industria de bienes raíces, en Macon, en la primavera de 2013. Yo tenía 46 años, y ella tenía 31. Ella tenía el cabello castaño cobrizo, más abajo de los hombros, y unos ojos verdes. Con algo detrás de ellos, que podría haber sido calidez, o podría haber sido cálculo. Dependiendo de la luz y de tu disposición a mirar con cuidado. Ella era la persona más atractiva en la habitación, y había elegido hablar conmigo. ¿Esto? Si yo hubiera estado aplicando el mismo rigor analítico que usaba en las decisiones de compra de tierras, debería haberme detenido en seco. Yo no era el ideal romántico de nadie. Pesaba 50 libras más de lo que pesaba a los 30, tenía más canas que cabello oscuro. Y mi idea de una velada perfecta consistía en un chuletón en Fincher's Barbecue. Y acostarme temprano. El hecho de que una mujer de 31 años, que podría haber estado hablando con cualquier hombre en esa sala, hubiera decidido dirigir todo el foco de su atención hacia mí, ese era un dato que yo, conscientemente, elegí no procesar. Ella me preguntó qué me encantaba del trabajo, no qué hacía, ni los números de ingresos, ni las perspectivas del mercado. Quería saber, qué amaba yo de él. Yo le dije la verdad, la permanencia, el hecho de poder conducir por el centro de Georgia. Y señalar cosas que no existirían, si yo no hubiera existido. Ella escuchó de la forma en que la gente escucha, cuando descubren algo que no esperaban encontrar. Y, en algún punto de esa conversación, yo bajé una guardia. Que había estado manteniendo casi con total éxito, durante 20 años de mi vida adulta. Ella trabajaba como agente de compras, para una firma boutique en Atlanta. Originaria de Savannah. Ella se había abierto camino en los bienes raíces desde un puesto de secretaria. A través de lo que ella describía como pura terquedad. Ella quería, eventualmente, abrir su propia firma. El retrato que ella pintó fue el de una mujer que había construido su propia base con sus propias manos. Alguien que valoraba la solidez sobre el brillo. Que había crecido rodeada de inestabilidad financiera. Y que había terminado definitivamente con eso. Era un retrato pintado, exactamente, con los colores más propensos a atraer a un hombre como yo. Yo creí cada pincelada, porque quería creerla. Y querer creer algo, es la ruta más eficiente que conozco, para llegar a creerlo. Nosotros salimos durante 1 año y medio. Yo hice que redactaran, revisaran,
y dejaran listo para presentar un acuerdo prenupcial. Pero luego, lo doblé y lo metí en un archivador, porque presentarlo se sentía como decirle que yo no confiaba plenamente en ella. Yo me había convencido a mí mismo, de que había hecho mi debida diligencia. De que mi juicio sobre su carácter era sólido, y de que el amor entre nosotros era real. Yo me casé con Diane Porter en la primera iglesia metodista unida, en Warner Robins. En abril de 2015. Roy fue mi padrino, Dorothy lloraba en silencio en la primera banca. Y 40 personas que me importaban, observaban. Yo sentí genuinamente, y sin ninguna actuación, que estaba comenzando el mejor capítulo de mi vida. Ese acuerdo prenupcial doblado, se quedó en ese archivador durante 7 años. Fue el pedazo de papel más caro que nunca usé. Ella renunció a su trabajo en Atlanta a los 6 meses de la boda, lo cual yo apoyé sin dudarlo. Construir una base de clientes locales toma tiempo. Y yo estaba en una posición para mantenernos financieramente, mientras ella se establecía. Ella hizo un esfuerzo genuino durante el primer año, obtuvo su licencia en Georgia. Asistió a reuniones de corredores, y se reunió con clientes potenciales. Yo revisé su plan de negocios, y pensé que era razonable. Pero, un esfuerzo sostenido requiere tolerancia. Para el largo e incómodo periodo que hay entre la siembra y la cosecha. Y, para la primavera de 2017, el esfuerzo se había evaporado silenciosamente. La licencia permaneció activa, pero los clientes desaparecieron. Los días se llenaron, en cambio, con la casa, la cual ella decoró y redecoró. Con verdadera habilidad y un gasto considerable. También, con una membresía en un estudio de yoga a $400 al mes, y un círculo social compuesto. Con la selectividad deliberada de alguien que construye un portafolio financiero. En lugar de amistades genuinas. Había una mujer en nuestra calle, llamada Becky Mars. Ella era una enfermera de partos. Cuyo esposo enseñaba historia de 10º grado en la escuela secundaria local. Becky era el tipo de persona que aparecía cuando estabas enfermo. Y que no llevaba cuentas de su generosidad. Ella hizo múltiples esfuerzos genuinos para hacerse amiga de Diane. En nuestro primer año en mi Brookstads. Diane recibía cada uno de ellos, con una amabilidad calibrada, que no permitía ninguna entrada real. Era lo suficientemente acogedora en la superficie, pero cerrada en el núcleo. Becky entendió la dinámica rápidamente, y redirigió su calidez hacia otra parte. Yo noté esto. Yo me dije a mí mismo, que Diane era selectiva con las amistades. Y que no había nada de malo en eso. Lo que yo no me pregunté, fue por qué una mujer que afirmaba valorar la autenticidad mantendría sistemáticamente su distancia con la persona más auténticamente cálida en 3 cuadras a la redonda. Yo pienso en Becky Mars más de lo que pienso en Diane, honestamente. Ella me dijo una gran verdad sobre mi matrimonio, simplemente siendo ella misma. Y siendo mantenida fuera de él. Nosotros viajamos. A Hilton Head 4 veces, a Cabo 2 veces. A Nueva York un par de docenas de fines de semana largos. Y a Italia por 2 semanas completas en nuestro tercer aniversario. Ese viaje a Italia costó $43,000, una vez que sumaste los vuelos, el hotel en Florencia, la clase de cocina que ella quería en la Toscana, y el servicio de automóvil a Amalfi. Yo me dije a mí mismo que ella se merecía cosas buenas. Lo que yo no me dije a mí mismo, lo que evité examinar activamente, fue que su temperatura emocional seguía mis noticias financieras de forma más confiable que cualquier otra cosa sobre mí. Cuando un trato se cerraba con fuerza, o una tasación superaba las expectativas, o un proyecto alcanzaba un hito, ella era cálida, atenta, y estaba presente. Lo estaba, de la forma en que lo está una mujer, que se alegra genuinamente de estar exactamente donde está. Pero, cuando yo llegaba a casa, cargando el peso de un retraso en los permisos, un sobrecosto, o la fricción ordinaria de un negocio complejo, algo se enfriaba. No dramáticamente, y no de ninguna manera que produjera una conversación específica o un conflicto.
Era, simplemente, un grado o dos de distancia, que se distinguía claramente de la calidez de las noches con buenas noticias. Yo lo archivé, cada una de las veces, pensando que ella absorbía mi estrés. Y yo cerraba ese cajón cada vez. Yo no me siento particularmente orgulloso de la consistencia con la que logré ese acto específico de autoengaño. La primavera de 2019 es cuando el cajón dejó de cerrar. Yo había estado negociando, silenciosamente, la adquisición de una parcela de 63 acres en el condado de Henry, durante la mayor parte de 2 años. La propiedad se llamaba Shady Pines. Era una comunidad de casas móviles, con 90 unidades de remolques, contratos de arrendamiento de mes a mes, y un propietario llamado Gerald Pitts. Él tenía 74 años, había estado administrando el lugar desde que su padre se lo dejó. Y estaba completamente harto del negocio de administrar cualquier cosa. Su precio de venta era de 1.200.000. Yo estaba negociando hacia 1.050.000. La tierra en sí, ubicada a 3 millas de un intercambio interestatal en crecimiento. Y a 2 millas de un complejo hospitalario, cuya construcción había iniciado hacía 18 meses. Y situada dentro del corredor residencial de más rápido crecimiento en el estado. Valía de 4 a 5 veces el precio de compra. Todo esto, claro, una vez que quitaras los remolques, y la desarrollaras correctamente. Yo había hecho estas matemáticas de 17 formas diferentes. En 17 libretas legales amarillas distintas, a lo largo de 2 años. Y cada versión del cálculo, me daba el mismo resultado. Una noche, yo estaba en mi escritorio, analizando la brecha de financiamiento. Cuando Diane entró y se sentó en la silla de cuero para clientes, frente a mí. Ella me preguntó en qué estaba trabajando. Yo le di las pinceladas generales, una adquisición de tierras importante. Y el análisis de la estructura de capital. Ella me preguntó el precio de adquisición. Y luego, ella me preguntó, con el tono casual y conversacional de una esposa haciendo una charla trivial, si esa cifra incluía lo que había en nuestra cuenta de ahorros conjunta. Nosotros teníamos una cuenta de ahorros conjunta, con aproximadamente $80,000 en ella. Nosotros nunca la habíamos usado para fines comerciales. Ese había sido un límite explícito y acordado, desde el principio de nuestro matrimonio. Yo le respondí. Ella me dio un beso en la frente, con un afecto mecánico, que yo ya había notado algunos meses antes, pero sin reconocer completamente lo que estaba notando. Y luego, ella salió de la habitación. Yo me quedé acostado en la oscuridad esa noche, dándole vueltas a esa pregunta durante mucho tiempo. ¿Por qué esa cuenta, específicamente? ¿Por qué esa pregunta en particular, formulada de esa manera en particular? ¿Estaba ella verificando si yo estaba prestando atención al saldo? ¿Probando si yo había notado algo? Yo lo puse en el cajón de probablemente no sea nada, pero, esta vez, el cajón no se cerró del todo. 3 semanas después, el correo trajo un estado de cuenta de American Express, que yo nunca había visto. Estaba solo a su nombre. El saldo, $14,322. Yo revisé los artículos de la lista, uno por uno, lentamente, en la mesa de la cocina. Lo hice con la quietud particular de un hombre que está confirmando algo a lo que ya había llegado a medias por su cuenta. Había un cargo de $3,800 en el Grand Bohemian Hotel, en el vecindario Buckhead de Atlanta, que cubría de un jueves a un sábado en febrero. Era el mismo fin de semana que Diane me había dicho que iba a visitar a su compañera de cuarto de la universidad en Marietta. Un cargo de $900 en un restaurante que yo no reconocí. $1,200 en una joyería de Buckhead, que nosotros nunca habíamos visitado juntos. Y un cargo mensual recurrente de $295, listado simplemente como PF Premier, el cual yo no reconocí. Pero que, cuando lo busqué esa misma noche, resultó ser un nivel de suscripción premium. Para una plataforma construida específicamente para personas
que necesitaban llevar sus vidas privadas, lejos de las redes sociales ordinarias. El tipo de plataforma que no aparece en un dispositivo compartido. Y que no envía notificaciones que un cónyuge podría ver. Yo me senté con ese estado de cuenta, hasta que escuché el sonido del escalade en la entrada. Para cuando Diane entró por la puerta, yo ya lo había devuelto a la pila del correo. Tenía café recién hecho en mi mano, y una expresión en mi rostro. De completa normalidad de sábado por la mañana. Algo cambió dentro de mí en ese momento, cambiando a un registro que yo nunca había usado antes. No era rabia. La rabia es caliente, y yo estaba frío. No era dolor, no todavía. Era algo más clínico. La misma facultad que yo usaba, cuando recorría una posible adquisición. Y leía todo lo que estaba mal en ella, antes de tomar cualquier decisión. Yo iba a leer esta situación, completa y cuidadosamente, antes de hacer un solo movimiento. Yo solicité registros telefónicos detallados, de ambas líneas en nuestra cuenta. Retrocediendo 12 meses. Cualquier titular de cuenta puede hacer esto, aunque la mayoría de la gente nunca piensa en ello. Los registros llegaron por correo electrónico 4 días después. Yo los revisé en mi camioneta, en el estacionamiento de un Chick-fil-A en Watson Boulevard. Durante la hora del almuerzo de un miércoles. Lo hice, porque yo no quería estar sentado en mi escritorio, ni en ninguna parte de esa casa. Cuando los leyera. Había un número que aparecía en el historial de llamadas y mensajes de texto de Diane. De 3 a 4 veces cada semana. Eran llamadas que iban desde los 15 minutos, hasta más de una hora. La concentración de este número era más intensa los fines de semana cuando yo viajaba por trabajo. Visitas a sitios, negociaciones de tierras, o reuniones de inversionistas en Atlanta y Charlotte. El fin de semana de Marietta mostró 22 mensajes de texto a este número. Y una llamada de 47 minutos. La semana de nuestro cuarto aniversario, cuando yo había estado en Charlotte durante 3 días. Mostró 31 mensajes y 2 llamadas. Yo me senté en ese estacionamiento durante 10 minutos, mientras veía a una familia de 4. Salir de una minivan y tener una discusión sobre la comida. Luego, yo terminé mi café, conduje de regreso a la oficina, y esa misma noche llamé a Roy. Y le pedí que me recomendara a un investigador privado. Mick Torvalds había sido ayudante del sheriff del condado de Houston durante 18 años. Antes de volverse privado. Había sido recomendado a través de un abogado de litigios comerciales. Con el que yo había trabajado en una disputa de contratos. Él conducía un Camry beige, usaba pantalones de vestir y camisas de botones en colores apagados. Él poseía esa cualidad particular. De volverse invisible en cualquier contexto en el que lo pusieran. Era el tipo de hombre que podía ocupar un espacio de estacionamiento frente a un gimnasio de Buckhead durante 4 horas. Y no dejar ninguna impresión en nadie que hubiera estado allí. Cobraba $250 al día, más gastos documentados. Yo le di el número de teléfono, las fechas del hotel, la línea de tiempo. Y el nombre en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Él me dijo, que esperaba tener algo en 2 a 3 semanas. Tomó 11 días. Él puso un sobre de papel manila en mi escritorio, se recostó, y me dejó abrirlo a mi propio ritmo. Las fotografías del interior eran claras, y estaban compuestas profesionalmente. El hombre en ellas, un entrenador personal llamado Brandon. Que trabajaba en un gimnasio en Buckhead. Donde la tarjeta Amex mostraba 2 cargos recurrentes que yo ahora entendía perfectamente. No parecía nadie en particular. Tenía 39 años, y estaba fornido. De la forma en que se pone alguien que pasa 40 horas a la semana en una sala de pesas. Tenía la sonrisa fácil de un hombre, acostumbrado a ser considerado atractivo. Parecía alguien que había encontrado un arreglo privado y cómodo, y que lo había estado manteniendo. Sin ninguna culpa en particular. La investigación de Mick mostró que la relación había estado en curso durante, aproximadamente, 21 meses. Las fotografías, sin embargo, no fueron lo que me detuvo en seco.
Fue la sección financiera del informe. Mick había localizado una cuenta de ahorros, abierta en una sucursal de SunTrust en Midtown, Atlanta. Era un banco con el que ninguno de nosotros tenía una relación previa. Y estaba a nombre de soltera de Diane. Contenía $68,000. El historial de depósitos mostraba pequeñas transacciones, ejecutadas con una regularidad de metrónomo. $50 aquí, $100 allá, $200 ocasionalmente. E incluso $500, cuando el saldo de la cuenta conjunta había estado lo suficientemente alto para que un retiro más grande fuera menos visible contra el patrón general. Fueron 18 meses de acumulación consistente y metódica. No fue un robo dramático, sino una cosecha silenciosa. Todo, llevado a cabo durante 1 año y medio. Con la paciencia y la disciplina de alguien que había tomado una decisión firme. Y que la estaba ejecutando constantemente, sin drama, y sin desviaciones. 18 meses de preparación. Eso significaba que, aproximadamente de 12 a 15 meses después de nuestra boda. Mientras nosotros todavía éramos, por cada medida externa, una pareja en los cómodos primeros días de una vida compartida, mi esposa había tomado una decisión. Una decisión tranquila y lúcida, de que este matrimonio era temporal. Y, ella había pasado los años posteriores, actuando el matrimonio con completo profesionalismo. Mientras construía la infraestructura para su partida, en paralelo. Yo cerré la carpeta. Yo puse la fotografía de nosotros en Hilton Head boca abajo en mi credenza, con suavidad. De la forma en que pones algo cuando intentas no romperlo. Luego, yo levanté el teléfono, y llamé a Bill Garrett. Él era el mejor abogado de derecho de familia en Macon. Un hombre al que el primo de Roy había descrito, como el tipo de abogado que quieres de tu lado. Y que pasas toda tu vida esperando no tener nunca en contra. 2 semanas después. Mientras buscaba en un archivador de la oficina de mi casa los registros de impuestos a la propiedad. Un mandado legítimo, nada más, yo encontré la libreta. Estaba en el tercer cajón, debajo de una carpeta de viejas facturas de Georgia Power. Era de espiral, con la letra de Diane en la portada, sin etiqueta. Yo me quedé frente a ese archivador, escuchando a la casa sentarse a mi alrededor. Ella estaba en yoga, era miércoles por la mañana, nunca faltaba, y yo la abrí. Era un inventario financiero de nuestro matrimonio, detallado, estructurado. Y actualizado periódicamente. Tenía los saldos de cuentas conjuntas, los límites de tarjetas de crédito. Y el valor de mercado estimado de la casa, con ventas comparables que ella misma había investigado. También, su mejor estimación de mis activos comerciales. Basada en lo que ella había podido observar y deducir. Las entradas estaban fechadas, y las primeras se remontaban a la primavera de 2017. Nuestro segundo año de matrimonio. En la sección trasera. Ella había hecho cálculos sobre lo que la ley de distribución equitativa de Georgia probablemente le otorgaría en un divorcio. Todo, con notas de investigación que citaban terminología legal específica. Disipación de bienes conyugales, propiedad separada versus conyugal. El estándar de distribución equitativa. Eso reflejaba una investigación legal seria y metódica, no un vistazo casual a un sitio web. Todo estaba escrito a lápiz, en filas ordenadas y limpias. En una libreta escondida bajo facturas de servicios, en un cajón que ella asumía que nadie, excepto ella, abriría. Yo fotografié cada página relevante con mi teléfono. Yo volví a colocar la libreta, exactamente como la había encontrado. Fui a la cocina, preparé café. Y me senté en la mesa donde nosotros desayunábamos juntos cada mañana. Yo me permití 5 minutos completos, para sentir el peso absoluto de lo que acababa de confirmar. Luego, yo reenvié las fotografías a la oficina de Bill Garrett, y programé una reunión. Cuando nosotros nos sentamos juntos ese jueves por la mañana, yo puse todo sobre su mesa de conferencias. El estado de cuenta de Amex, los registros de la operadora con los patrones de llamadas resaltados.
El informe completo y las fotografías de Mick, la documentación de la cuenta de SunTrust. Y las fotos de cada página de la libreta. Bill escuchó todo, en completo silencio. Cuando yo terminé, él se quitó sus gafas de lectura, las colocó cuidadosamente sobre la mesa. Y me hizo una sola pregunta, si había un acuerdo prenupcial. No lo había. Él reconoció eso con un solo y controlado asentimiento de cabeza. Era el asentimiento de un hombre, que ha escuchado esta misma respuesta demasiadas veces. En esta misma habitación, y que ha aprendido, desde hace mucho, a guardarse sus opiniones personales al respecto. Luego, él expuso lo que nosotros íbamos a hacer al respecto. Él explicó el marco de distribución equitativa de Georgia. La importancia legal de la evidencia de disipación de bienes. Y el peso que tendrían la cuenta oculta y la libreta. También, explicó la forma en que la estructura de la LLC sería evaluada por el abogado oponente. Y cómo nosotros necesitábamos estar completamente preparados para defenderla. Cuando él terminó el resumen estratégico, me dijo claramente que yo necesitaba mantener un comportamiento completamente normal en casa. Sin cambios en los patrones financieros, sin cuentas separadas. Y nada que pudiera interpretarse como una separación premeditada. Antes de que nosotros estuviéramos listos para presentar la demanda. Él necesitaba saber que yo podía hacer eso. Yo pensé en los meses que ya había pasado, construyendo y manteniendo, exactamente, esa actuación. Todos los días, en cada cena de mesa, y en cada conversación ordinaria de la noche. Que no había sido ordinaria en mucho tiempo. Yo le dije que ya llevaba un tiempo haciéndolo. Ahora, permíteme hablarte de los 63 acres. Porque aquí es donde la historia se gana el final que tiene. Yo cerré la adquisición de Shady Pines en junio de 2019, por $1,050,000. Fue financiado en un 70% a través de First Southern Regional. El saldo provino de un préstamo refinanciado. Contra una propiedad comercial que yo había mantenido en el condado de Bibb. La cual se había apreciado sustancialmente en varios años. Sobre el papel, la carga de la deuda de Calewa Development aumentó. De una manera que era visible y significativa. Eso fue completamente intencional. Gerald Pitts firmó la escritura un jueves por la mañana, me estrechó la mano. Y dijo que se alegraba de haber terminado con todo eso. Y yo, conduje hasta la propiedad esa tarde. Y me paré sobre los 63 acres de tierra del condado de Henry. Yo sentí, con una certeza física particular, que proviene de 30 años de leer la tierra tanto con los pies y los instintos, como con hojas de cálculo, que yo estaba parado sobre algo que valía muchos múltiplos de lo que acababa de pagar. Los inquilinos fueron el primer orden del día, y ellos no eran una abstracción. Eran 90 familias viviendo en estructuras temporales, con contratos de mes a mes. Personas con niños en escuelas locales, autos estacionados afuera. Y vidas construidas en los estrechos y específicos cuartos, de una comunidad de casas móviles. Yo contraté a una empresa de administración de propiedades. Especializada en transiciones de viviendas prefabricadas. Y nosotros trabajamos con cada hogar individualmente. Los pagos de asistencia de reubicación variaron entre $6,000 y $12,000. Dependiendo de las circunstancias. Les brindamos ayuda para identificar y asegurar una vivienda alternativa. Y utilicé conexiones personales, donde yo podía hacerlas. A 2 familias las conecté, directamente. Con un propietario en el condado de Clayton que tenía terrenos adecuados disponibles. Todo el proceso tomó 18 meses, y costó aproximadamente $400. Una vez que sumabas los honorarios de administración, a los pagos de asistencia individual. Yo consideré que fue la inversión más importante del proyecto, y quiero ser claro en el porqué. Tú no puedes construir algo con verdadera integridad. Sobre las ruinas de personas a las que no trataste con decencia. Eso no es sentimentalismo. Esa es la ética práctica de un hombre, que tiene que ser capaz de mirar lo que construye.
Y saber que los cimientos están limpios, hasta el fondo. Para el verano de 2021, el sitio estaba despejado y nivelado, los estudios de suelo realizados. Y la infraestructura diseñada y replanteada. Mi arquitecto, un joven brillante de Atlanta llamado Travis Webb, que había sido muy recomendado por otros 2 desarrolladores en los que yo confiaba, entregó los planos totalmente aprobados y permitidos, para mi Brook Commons. Eran 412 unidades residenciales, en una mezcla de casas adosadas y lotes unifamiliares. Contaba con una casa club comunitaria con una cocina de demostración, una piscina y terraza estilo resort, y un sistema de senderos que se conectaba a una vía verde del condado, que el Departamento de Parques del Condado de Henry había estado desarrollando discretamente durante 3 años. El préstamo de desarrollo para la fase 1, de 164 unidades. Con un presupuesto total de proyecto de $22 millones. Se obtuvo de un prestamista de construcción regional. Alguien con quien yo había cultivado una relación. A lo largo de 7 años de proyectos progresivamente más grandes. Diane no sabía nada de esto. Ella sabía que yo poseía algunas tierras en el condado de Henry. Pero, ella nunca había preguntado qué estaba pasando con ellas. En 5 años de matrimonio, con un desarrollador de bienes raíces con un portafolio de proyectos activos, ella nunca, ni una sola vez, había pedido ver el sitio de un proyecto. Ella nunca, ni una sola vez, pidió entender la estructura de un trato. Y ella nunca, ni una sola vez, expresó nada más allá de la curiosidad más superficial sobre el trabajo que financiaba toda la vida que nosotros estábamos viviendo. La ironía de eso, una mujer con credenciales reales en bienes raíces, que se casa con un desarrollador y nunca mira un solo trato. Es algo que yo aprecio más claramente ahora, que en ese momento. Cuando yo todavía estaba demasiado cerca, para ver el patrón completo. Y, en diciembre de 2020, a través de un corredor de tierras llamado Jerome Ulderman, de Brunswick, Georgia, logré algo más. Jerome había pasado 40 años comprando y vendiendo propiedades costeras. Y conocía el mercado de Islas Barrera, de la misma forma que yo conocía el centro de Georgia. Yo adquirí 14 acres de tierra en una isla privada, frente a la costa de Georgia. Era una de las Islas Barrera menos conocidas. No figuraba en ningún mapa turístico ni listado de bienes raíces. Y solo era accesible mediante un viaje en bote de 30 minutos desde Brunswick. La propiedad había estado en manos de la familia de un biólogo marino, llamado Charles Brandley, desde 1971. Su viuda, Adeline, tenía 81 años, y había estado pagando impuestos a la propiedad. Sobre una tierra a la que ella, físicamente, no podía llegar sin un bote. Sus hijos adultos, no tenían ni el interés, ni la cercanía para mantenerla. Ella quería que la propiedad pasara a manos de alguien, que la cuidara. Yo fui a verla en una gris tarde de noviembre. Jerome me llevó en su bote de bahía, un bote Carolina de 22 pies. Y atracamos en un muelle desgastado. Había visto décadas mejores, pero era estructuralmente sólido. En las partes donde la solidez importaba. Yo caminé por la propiedad solo, durante 3 horas. Había robles vivos de 200 años, con copas que abarcaban 60 pies. Musgo español meciéndose con el viento de noviembre, y pinos de hoja larga, que habían estado de pie, desde antes de la guerra civil. También había un manantial de agua dulce, corriendo claro y frío desde una fuente, que aparentemente nunca se había secado en la memoria registrada. Encontré un área despejada de 2 acres cerca del agua, donde una estructura anterior había estado y desaparecido, dejando el suelo aún plano y manejable. Yo me senté bajo uno de los robles, me comí un sándwich y observé a un pelícano pardo trabajar en el agua, junto a los pilares del muelle. Lo hacía, con la absoluta y pausada eficiencia de una criatura, que ha estado haciendo lo mismo. En el mismo lugar, desde antes de que hubiera personas para observarlo. Yo me quedé durante 3 horas, y tomé el bote de regreso al atardecer.
A la mañana siguiente, yo llamé al abogado de Adeline Brantley, y ofrecí $850, 000 en efectivo. Cerrando según su calendario. Ella aceptó en 48 horas. El financiamiento provino de una combinación de fuentes que yo había estado reuniendo discretamente durante 2 años. Ganancias del refinanciamiento de la propiedad del condado de Bibb. Una cuenta de inversión a largo plazo mantenida bajo la LLC, y un préstamo privado de $200. 000 de Roy Hendricks. Todo esto, documentado con un pagaré adecuado, a una tasa de interés justa de mercado. Porque Roy era un socio genuino en varios de mis proyectos, y era ese tipo de transacción. La escritura quedó a nombre de Callaway Development LLC. La dirección en el registro era un conjunto de coordenadas GPS. Yo no le dije nada a Diane, ni en la cena de esa noche, ni en ninguna cena posterior. Yo conduje hasta Brunswick y de regreso en un día, y mencioné únicamente que había estado viendo una situación de terrenos costeros que no había funcionado. Yo no siento ningún placer al describir ese engaño. Pero quiero ser preciso sobre por qué fue necesario. Para diciembre de 2020, yo ya tenía el informe de Mick, los registros telefónicos, la documentación de Amex, la cuenta oculta de SunTrust y las fotografías de cada página de la libreta. Yo había estado reuniéndome con Bill Garrett durante más de un año. El divorcio no era una eventualidad para la que yo me estaba preparando. Era una certeza que yo estaba secuenciando, cuidadosamente. Un tribunal de Georgia divide lo que existe en el momento del divorcio. La isla, estructurada correctamente bajo la LLC antes de cualquier demanda, era un activo comercial. Con una procedencia limpia y una separación clara. Porque yo había pasado 30 años, construyendo y manteniendo un muro impecable entre mi entidad comercial y mis finanzas personales. Nunca mezclando fondos, nunca usando la cuenta equivocada. Y nunca permitiendo que la conveniencia anulara la disciplina de la separación. Ese muro estaba intacto, y la isla estaba protegida por él. Bill Garrett me dijo, en una de nuestras sesiones de planificación, que la limpieza de mi estructura empresarial valía más para mí en este momento que cualquier otra cosa en el balance. 3 décadas de hacer lo correcto, incluso cuando era inconveniente. Mantenido, cuando no había ninguna razón en particular para tener cuidado. Mantenido, cuando nadie estaba mirando, y ninguna crisis era visible en el horizonte. Y todo se redujo a esa sola oración, de ese solo hombre, en esa sola reunión. Para el invierno de 2022, todo estaba posicionado. La fase 1 de mi Group Cummins estaba en desarrollo activo. La infraestructura estaba completa, los cimientos se estaban poniendo en las primeras unidades. Y el evento de preventa estaba en el calendario. Bill Garrett tenía la petición de divorcio redactada, revisada y lista para presentarla mañana después de que yo le diera la señal. Una joven pareja de apellido Garner, precalificada y compitiendo contra la fecha límite de un contrato de arrendamiento. Estaba a la espera para quedarse con la casa de mi Brookie Stats. La isla estaba esperando. Lo que yo necesitaba, era un detonante legal limpio. Yo necesitaba que Diane hiciera el movimiento, no yo. ¿Ella? En Georgia, la conducta de las partes puede influir en cómo un tribunal aborda la distribución equitativa. Un cónyuge que ha demostrado haber gastado dinero marital sosteniendo una relación extramatrimonial, está en una posición materialmente más débil. Una esposa que inicia el fin del matrimonio a través de sus propias palabras. En un contexto daciemente bel, está en una posición aún más débil. Yo necesitaba que Diane me mostrara, claramente y en el registro, exactamente quién era ella. Y lo que este matrimonio había significado para ella. Roy y yo lo analizamos juntos, con Bourbon, en la mesa de su cocina un martes de febrero. Fue después de que Dorothy hubiera retirado los platos de la cena, y se hubiera excusado. Con el tacto practicado de una mujer que ha estado manejando la frontera entre su cocina y las conversaciones necesarias de los hombres, durante 34 años.
Yo le dije a Roy lo que le iba a decir a Diane. Yo iba a decirle que íbamos a vender la casa. Yo iba a decirle que nos mudaríamos a la propiedad que yo tenía en el condado de Henry. Yo iba a describirla como un parque de casas rodantes. Porque eso era lo que actualmente estaba designado en el papel. Y, además, yo iba a presentarlo como una decisión para vivir de manera más sencilla. Y volver a algo más honesto. Roy giró el vaso en sus manos durante mucho tiempo. Él dijo que ella iba a perder la cabeza. Yo le respondí que ese era más o menos el punto. Él preguntó qué esperaba yo escuchar realmente. Yo le dije la verdad. Él se quedó pensando en eso por un momento, y luego me dijo, no dejes que el ser un buen hombre te convierta en uno lento. Yo escribí eso. El lunes, yo fui a casa y preparé la cena. Algo que genuinamente a ella le gustaba, una buena botella de vino, toda la superficie doméstica mantenida a su temperatura normal. Nosotros comimos y hablamos de cosas sin importancia. Yo la observé al otro lado de la mesa. Con los ojos claros de un hombre que ha hecho su duelo en privado durante un largo periodo. Y ha salido al otro lado, no endurecido, sino esclarecido. Ella seguía siendo hermosa. Ella seguía siendo hábil en la calidez, la facilidad, y los ritmos cómodos de un hogar compartido. Y, en algún lugar debajo de la claridad, en la parte de mí que la había amado de verdad. Porque yo la había amado sin reservas, había un dolor bajo y constante. No era el dolor agudo de una herida viva, sino el dolor de llorar algo que ya se ha ido. Después de cenar, yo lavé los platos y miré el patio trasero a través de la ventana de la cocina. El patio de losas que yo había colocado a mano, un sábado de verano en 2017. Los árboles de madera dura que yo había plantado en las esquinas del patio. Y la cocina al aire libre que había construido a lo largo de la cerca trasera. Porque ella la quería, y porque yo no había visto ninguna razón para no construirla adecuadamente. Ya que estaba en eso. Yo me sequé las manos. Caminé hacia la sala de estar. Yo me senté junto a ella en el sofá, y le dije que necesitaba hablar de algo. Ella dejó su copa de vino, y se volvió hacia mí, con la atenta paciencia que, para entonces, yo reconocía como actuación. La expresión de una esposa. Preparada para interactuar con lo que sea que su esposo necesitara discutir. Calibrada correctamente, para el registro de una conversación seria. Yo fui avanzando lentamente, preocupaciones financieras, patrones de gastos, sostenibilidad. Y el hecho de estar pensando cuidadosamente en nuestra posición a largo plazo. Yo le dije que estábamos gastando a un nivel. Que no estaba construyendo el tipo de seguridad que pensé que deberíamos tener. Yo le dije que había estado pensando en ello durante mucho tiempo. Yo le dije que creía que necesitábamos hacer un cambio serio. Yo le dije que creía que debíamos vender la casa. El primer destello de algo que no era actuación, apareció en las esquinas de sus ojos. Yo continué. Yo le hablé del condado de Henry, de Shady Pines. Y de mover una de las unidades restantes a un área despejada. Que yo había preparado en la parte trasera del terreno. Le hablé de vivir de forma sencilla por un tiempo. Y de volver a ser más honestos en nuestra forma de operar. El silencio que siguió, duró 4 segundos. Yo los conté. En esos 4 segundos, yo vi el rostro de mi esposa completar un viaje de aproximadamente 10 años. En reversa. Cada capa de calibración social que ella había construido y mantenido, la calidez, la accesibilidad. La expresión practicada de una mujer completamente presente en una relación. Nada de eso se desvaneció ni resbaló. Cayó como un telón cortado de sus cuerdas, y todo a la vez. Lo que había debajo, no era ira en el sentido caliente y familiar. Era algo más frío y mucho más honesto, un desprecio sin adornos. Que no se molestaba en ser nada distinto a lo que realmente era. Ella se levantó del sofá. La copa de vino golpeó la mesa de café, con la fuerza suficiente para enviar una mancha oscura. Extendiéndose por la madera,
hacia la carpeta que yo aún no había sacado. Ella me dijo que no se había casado conmigo, para terminar en un parque de casas rodantes. Ella me informó. Con la precisión de alguien que finalmente dice en voz alta lo que ha estado pensando durante años. Que se había casado conmigo porque yo era un hombre exitoso, porque había construido algo real. Y que lo que yo estaba proponiendo ahora, no era la vida que ella había acordado. Ni la vida que tenía intención de vivir. Ella dijo que se merecía algo mejor. Ella dijo que había renunciado a todo por este matrimonio, a su carrera, a su vida en Atlanta. Y a oportunidades que había dejado de lado para estar aquí. Y ella me dijo, con la franqueza final de una mujer que ha decidido que la actuación se terminó. Que encontrar a un hombre de verdad, no le presentaría ninguna dificultad en particular. Yo me senté asimilando todo eso por un momento. No dije nada, no discutí, no me defendí. Y no recurrí a ninguna de las cosas a las que recurre un hombre. Cuando quiere suavizar lo que está sucediendo. Yo la miré con la atención firme de alguien. Que ha estado esperando durante mucho tiempo a que se diga algo específico en voz alta. Y que no lo va a interrumpir, ahora que finalmente se está diciendo por completo. Yo pensé en el sábado por la mañana, con el estado de cuenta de Amex. Pensé en los registros telefónicos, revisados en el estacionamiento de un Chick-fil-A. La llamada de 47 minutos, un fin de semana que, se suponía, ella estaba en Marietta. Pensé en los $68,000 movidos en billetes de $50. Con la paciencia de alguien que ya había decidido quién iba a ganar. Y que apilaba la leña para ello, de forma silenciosa y constante. Pensé en una libreta de espiral en el cajón de un archivador. Con cálculos a lápiz fechados en la primavera de nuestro segundo año. Y yo pensé en mi isla, en mis robles de 200 años, en mis pelícanos. Y en mi muelle reconstruido bajo la luz de noviembre. Yo me levanté del sofá, caminé hacia la oficina de mi casa. Recuperé la carpeta manila que había puesto en mi escritorio 2 semanas antes. Y la dejé en la mesa de café, junto a la mancha de vino que se extendía. Yo le dije que era una demanda de divorcio. Que la información de contacto de mi abogado estaba en la portada. Y que le convendría contratar su propia representación lo antes posible. Ella se quedó mirando la carpeta, y luego a mí. Yo observé la rápida reorientación interna de una persona. Que acaba de descubrir que la otra parte también tenía un plan, y que ese plan estaba más avanzado. Que cualquier cosa para la que ella se hubiera preparado. Luego, ella volvió a cambiar hacia el registro cálido, hacia la voz que había usado durante 10 años. El mecanismo de recuperación, desplegado por puro reflejo. Yo levanté una mano, no agresivamente, simplemente con finalidad. Y le dije que se consiguiera un buen abogado. Tomé mi chaqueta del gancho junto a la puerta principal. Yo no di un portazo al salir. Yo me senté en la entrada, dentro de mi camioneta, durante 30 segundos. No reconsiderando nada. Simplemente dándome el espacio para sentir lo que realmente tenía frente a mí. Una década había terminado. Fuera lo que fuera, y lo que no hubiera sido, habían sido 10 años de mi vida, y la pérdida era real. Aunque el matrimonio se hubiera construido sobre algo falso. Yo me permití esos 30 segundos. Luego, yo arranqué el motor y conduje hasta la casa de Roy Hendricks. Allí, Dorothy me puso panecillos recién hechos enfrente, sin hacer preguntas, y Roy sirvió bourbon. Sin hacer preguntas. Y nosotros vimos un partido de béisbol juntos, y en algún punto de la séptima entrada. Yo sentí que el último peso físico de ese matrimonio se levantaba de mis hombros. Como algo que había estado cargando durante tanto tiempo. Que había dejado de registrarlo como una carga. El divorcio tomó 7 meses, lo cual es rápido para un caso con ese nivel de activos en disputa. Diane contrató a un abogado competente del centro de la ciudad. Quien impugnó la clasificación de la tierra de Millbrook Commons como un activo comercial. Él presionó por una mayor parte de las ganancias de la casa. Y argumentó contra las cifras de disipación con cierta persistencia.
En la tercera sesión de mediación, con ambas partes presentes, Bill Garrett puso la documentación sobre la mesa. La libreta con sus cálculos a lápiz de la primavera de 2017, los registros de la cuenta de SunTrust, los registros telefónicos con los patrones de llamadas anotados, y el informe y las fotografías de Mick Torvalds. Y también, los registros de mensajes. Esto, porque Diane había usado el wifi de nuestra casa para respaldar su teléfono en una cuenta en la nube, registrada bajo su apellido de soltera. Un hábito digital que, aparentemente, había configurado años atrás. Y que nunca revisó como un riesgo de exposición. Esos mensajes contenían descripciones detalladas de nuestra situación financiera, enviadas a un hombre que no era su esposo. También contenían una línea de tiempo personal que ella había estado manteniendo. Y al menos una referencia en un mensaje, fechado en febrero de 2019. Sobre lo que sucedería cuando las cosas, finalmente, terminaran. Después de un receso, la conversación sobre el acuerdo que siguió fue sustancialmente diferente en tono a la que había abierto la sesión. El número final fue de $180,000, el Cadillac Escalade, sus posesiones personales. Y el saldo de la cuenta de ahorros conjunta, que para entonces se había reducido a aproximadamente $58,000. Los retiros en sí mismos formaban una capa adicional de documentación de disipación, que el abogado contrario, aparentemente, había decidido no impugnar. Por Callaway Development LLC. Por los 63 acres de tierra del condado de Henry y todo lo que se estaba construyendo en ellos. Y por los 14 acres de tierra en la isla Barrera, registrados bajo coordenadas GPS a nombre de una empresa cuyos libros se habían mantenido limpios durante 30 años. Por todo eso, ella no recibió nada.